a ellos que intentan el poder político. Entonces, la sociología tiene un carácter conservador. La idea es conservar este nuevo orden social y tratar de saber cómo puedo cohesionar, cómo puedo unificar, cuáles son los factores que cohesionan este nuevo orden social capitalista, esta sociedad industrial. Entonces, la sociología surge no con la idea de construir grandes utopías socialistas que apunten a un cambio, una sociedad donde hombres y mujeres sean iguales, donde las relaciones de dominación de género desaparezcan, las relaciones de clase desaparezcan, y uno, como decía Marx en un texto clásico, uno pueda dedicarse a lo que Marx dice llamaría desarrollar las capacidades, ¿no? O sea, puede dedicarte a hacer literatura, irte al lago, pescar en la mañana, leer poesía, en la tarde hacer teatro, y ya no preocuparte porque el desarrollo tecnológico ha llegado a tal nivel que las grandes necesidades de los hombres y mujeres están satisfechas, el comunismo utópico. No, acá la idea es que hay un miedo y un temor a estos tumultos, a estas masas que llegan a las grandes ciudades, y hay un temor de que estas masas puedan, digamos, tener y obtener el poder político. Entonces, la sociología surge, al igual que la antropología, un elemento muy conservador. Hay que saber cómo funciona esta sociedad, cuáles son los factores que cohesionan, para a partir de eso tratar de que esta sociedad siga cohesionada, más tratar de que esta sociedad no tenga movimientos que cuestionen el orden establecido. Y eso es algo también muy común en la antropología. ¿Por qué la antropología surge en Estados Unidos? La antropología culturalista norteamericana surge en Estados Unidos porque lo que querían era controlar a los indígenas norteamericanos. ¿Por qué la antropología surge en Inglaterra? Porque querían controlar a los chinos, a los indios hindús. ¿Por qué la antropología surge también en Francia? Y bien, entonces, fíjense qué interesante. Entonces, muchas ciencias sociales están muy relacionadas con esta idea de no solamente tratar de entender qué cosa es lo propiamente antropológico, qué cosa es lo propiamente sociológico, sino hay un gran temor en los clásicos de la antropología y la sociología, ¿no es cierto? Yo quiero conocer, por ejemplo, cómo se organiza la sociedad china, cuáles son sus elementos de cohesión en la sociedad china para poder controlarlos mejor. Y caso también en la India, y caso también en otras zonas del mundo, en África y Asia. Entonces, hay una idea en los clásicos muy clara, ¿no es cierto?, de tratar de conocer esto para seguir controlando y dominando. Comenzamos con el autor número uno, que es el que da nacimiento a la sociología, que es Michel Comte. En esa época, aparte de estos cambios, surge como lo que en ciencias sociales se llama la modernidad, ¿no? La modernidad no solamente va acompañada, digamos, o acompaña en todo caso, a esta emergencia de una sociedad industrial. La modernidad es un poco la emergencia de la razón como elemento rector en la producción de conocimiento. Entonces, hay ciencias que tienen un gran desarrollo en el siglo XIX, sobre todo en la física, la biología. Entonces, Comte, a la luz del desarrollo de la física, la biología y la química, se da cuenta que estas son básicamente ciencias naturales y que es necesario tener un acercamiento a los hechos sociales. Pero Comte se pregunta, ¿cómo acercarme yo a los hechos propiamente sociales, políticos, culturales? Y Comte dice, hay que hacer lo mismo que hace el físico, hay que hacer lo mismo que hace el químico, hay que hacer lo mismo que hace el biólogo. Tratar de acercarnos, ¿no es cierto?, con la metodología que tienen las ciencias naturales, que son ciencias más matemáticas, son ciencias más exactas, donde los objetos de estudio que son parte de la naturaleza son muy distintos, como ustedes comprenderán, de los objetos sociales. Una cosa es, por ejemplo, entender el movimiento que está pasando hoy en el mundo, ¿no es cierto? Y otra cosa es entender, por ejemplo, elementos de mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un objeto propio de la naturaleza y un movimiento social de reivindicación, de protestas, etc., tiene otro carácter, tiene otra naturaleza. Y es más, no solamente que lo que estás analizando estudiando es distinto, sino que el investigador puede por lo distinto. Una cosa es analizar, por ejemplo, Albert Einstein, cuando está analizando, por ejemplo, la teoría de la relatividad. Y otra cosa es, por ejemplo, una persona que está analizando el tema de la violación de derechos humanos que sufrió una comunidad indígena cuando Sendero Luminoso entró en 1994
cuanto a esa comunidad y violó a todas las mujeres y a todos los hombres, pues ajusticiou. Como el investigador con los sobrevivientes, cuando haga recoja de información, puede ser tan frío como podría ser la persona que trabaja matemáticas, física, química o biología. Entonces, hay dos componentes. Uno, el objeto de estudio, que es distinto, y segundo, ¿no es cierto?, el investigador propiamente dicho. El investigador de ciencias sociales no es una refrigeradora, es una persona que tiene ideas, nociones, tiene principios. Entonces, ahí había en Conte la necesidad, ¿no es cierto?, de tratar hacer algo parecido a la física. Y él estaba convencido de eso, ¿no? Es más, él no lo llama sociología, él la llama física social. Entonces, en realidad la sociología de sus inicios se llamaba física social. Y la idea era, como el modelo de ciencia era el modelo de la ciencia física, de la biología y la química, la filosofía social tenía que tener la misma característica, ¿no es cierto?, que lo que tenía la física. Y por eso que, por Conte, la sociología, la antropología, la historia, el trabajo social, la antropología, tenemos muchos componentes propios de la física. Revisen ustedes cuando, por ejemplo, hablamos del sistema, viene ya de la época de la física, de Conte. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructura, también viene de la física. Cuando hablamos de movimiento, eso no es lo físico. Cuando hablamos de dinámica, eso es un elemento también que viene de la física. Y así, ¿no? Hay un conjunto de términos que la física social, después se da la sociología, toma de la física, y eso es básicamente la idea de Conte. Sin embargo, Conte no llega a tener la rigurosidad porque quizás su método de investigación, su metodología no fue de la mejor, y eso hace que una segunda persona que también era francés como Conte, que es Émile Durkheim, que para mí es en realidad el fundador de la sociología, aparezca, ¿no es cierto?, con toda esa enorme producción bibliográfica, que es la que da asiento propiamente a la sociología. Durkheim era un judío, sociólogo francés, y le da la consistencia, la rigurosidad que no tenía Conte. Conte se movía mucho a un plano muy utópico, lanzaba enormes formulaciones de un sustento empírico, no utilizaba mucho los números y no hacía trabajo de campo. Toda la producción, por ejemplo, de Durkheim es la antípoda, ¿no es cierto?, de lo que es la producción de Conte. Durkheim señala que, como lo dije al inicio, al igual que Conte, está muy preocupado de esta masa de campesinos que llegan a París, ¿no es cierto?, y que comienza a hacer que París sea sucia, fea, ¿no?, igual como Lima, ¿no?, digamos. Comienzan a hacer barriadas, asentamientos humanos, ¿no?, y que un día de repente esta gente provinciana que llega a París un día hace una revolución, hace una revuelta, ¿no? Entonces el problema, al igual que Conte en Durkheim, es preguntarse cuáles son los factores que permiten la cohesión de la sociedad, cuáles son aquellos elementos centrales que hacen que una sociedad se organice y que permiten que haya una unidad. Y para eso, básicamente, ¿no es cierto?, los valores y costumbres compartidos. ¿Y qué valores o costumbres compartidos para él es lo más importante? La religión, ¿no es cierto? Sobre todo esos valores compartidos en la etapa preindustrial, en la sociedad preindustrial, cuando la sociedad todavía no es capitalista. Pero cuando la sociedad se vuelve más capitalista, ¿no es cierto?, cuando aparece una economía de mercado, cuando hay este conjunto de cambios, la religión comienza a perder fuerza. Y Durkheim dice que el papel que cumplía la religión, ¿no es cierto?, es reemplazado por el papel que cumple la división del trabajo. La división del trabajo como parte, ¿no es cierto?, de la nueva forma como se organiza la sociedad.